Buenas a los amigos que están con nosotros en este momento. Quiero compartir una parábola que tiene un mensaje interesante. Y creo que es importante nosotros entender el mensaje que el Señor presenta en su palabra. Antes de dar ya lo que es la introducción de lo que vamos a analizar en este momento, hago la invitación para que tengamos una oración especial. Oramos. Señor, alabamos, glorificamos su bendito y santo nombre en esta hora. Gracias te damos por la oportunidad que nos brinda de compartir su bendita palabra. Oramos por los amigos, hermanos que escuchan tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda tocar, hablar a cada corazón. En este momento que vamos a compartir tu palabra, yo sé que hay un hijo pródigo que va a escuchar este mensaje. Suplicamos, imploramos que tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón y su vida, que pueda entender que hay esperanza en Jesús. Guíanos y acompáñanos y habla a través de tu palabra. Por Jesús, amén. Amén. En este momento quiero compartir en el libro de Lucas, el capítulo 15, verso 11 en adelante, una parábola que Jesús relató hablando acerca del hijo pródigo. Yo sé que es una parábola que ha sido muy escuchada por nosotros. Hay canciones especiales referentes a esta parábola también, pero hay un mensaje importante que nosotros podemos extraer de esta parábola que Jesús en un momento de su historia aquí en la tierra logró anunciar. Y miren lo que la palabra de Dios presenta aquí. También dijo, hablándose acerca de Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Así que la palabra de Dios presenta a un padre que tenía 2 hijos, aparentemente vivía en un lugar donde tenían mucha tierra, tenían una gran hacienda. El hijo menor de estos hijos parece que, según lo que uno empieza a estudiar en el relato, estaba cansado de la vida que llevaba ya trabajando en la hacienda, trabajando en la agricultura, atendiendo el ganado. Quería disfrutar su vida, disfrutar su juventud. Así que se acercó con un pedido a su padre. Padre, dame la parte de la herencia que a mí me pertenece. En los tiempos bíblicos podría ser costumbre de algunas personas pedir su herencia antes de que los padres murieran. Y parece que este es el caso de este joven. Se acerca con el deseo de que le den la herencia que a él le pertenece, aún estando su padre vivo. Su padre, como cualquier padre, quizá aconsejó a este joven, habló con él: pero hijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde vas? Quédate aquí conmigo, tú lo tienes todo en la casa. Pero este muchacho quería ser libre, quería disfrutar su vida, quería gozar su juventud. Entendía que en la casa del padre donde él estaba había muchas restricciones. Había muchas leyes que, según lo que él podía entender, podían privar su felicidad. Así que este joven tomó la decisión de irse lejos, tan distante que ni siquiera su padre supiera dónde él estaba. Porque más adelante, cuando seguimos estudiando este relato, nos damos cuenta que su padre no sabía más información de este joven, que un día se fue y abandonó su casa. Dice el versículo 13 aquí: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que este joven llegó un momento, pasó el tiempo, recogieron la parte de la herencia que a este muchacho le pertenecía, se la entregaron y él se fue distante, lejos de la casa del padre. La palabra de Dios presenta aquí que se fue a una provincia apartada, y hay un relato interesante que menciona la palabra de Dios aquí, que allí en aquella ciudad apartada donde él estaba, empezó a desperdiciar sus bienes viviendo de una manera perdida, viviendo perdidamente. Imagínense, empezó a derrochar el dinero que él tenía. Algunas personas entienden y creen que el dinero es eterno, pero el dinero se agota, se acaba cuando se le da un mal uso. Y este joven quizá pensó que ese dinero que él tenía, esa herencia, podía durarle para toda la vida. Y empezó de una manera pervertida en una ciudad apartada a derrochar su dinero en banquete, fiesta, en parranda, con amigos. Llegó a esa ciudad como si fuera una persona que tenía dinero, una persona con juventud, con dinero, y empezó a vivir su vida de una manera loca en aquella ciudad apartada. Tristemente, cuando uno empieza a estudiar la historia de este joven, hay una gran enseñanza para nosotros. Tristemente, todo lo que él tenía lo malgastó
viviendo de una manera perdida en aquella ciudad apartada. Derrochaba sus bienes, tenía amigos que se le sobraban mientras tenía dinero. Y la palabra de Dios sigue narrando el relato de este joven que un día se fue de la casa del padre con el propósito de ser feliz, disfrutar su juventud, disfrutar su vida, lejos de tantas restricciones y tantas reglas. Y miren lo que la palabra de Dios sigue mencionando aquí. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Es interesante el relato que la palabra de Dios está narrando aquí, porque cuando el dinero se le agotó, también vino una gran necesidad en aquella provincia. Algunas personas dicen que lo que pasó en ese lugar que fue que hubo una gran sequía. Y en esa sequía tan grande, eran ciudades que vivían de la agricultura, de la ganadería. Llegó una sequía muy fuerte en aquel lugar donde este joven estaba. El dinero que este muchacho tenía lo gastó viviendo perdidamente, como la palabra de Dios está relatando. Estaba en una ciudad apartada donde tristemente los amigos que tenían eran amigos del dinero, pero no eran amigos de él. En aquella ciudad donde estaba, la crisis en la que la ciudad ahora estaba haciendo que las personas lucharan hasta para poder sobrevivir. Y el joven en aquella ciudad apartada, todo lo que tenía lo había malgastado viviendo perdidamente, dice la palabra de Dios. En aquella ciudad apartada donde él estaba, no tenía dinero, estaba lejos de la casa del padre y la situación se iba complicando cada día. Este joven que llegó aparentemente teniéndolo todo, esa ciudad apartada, ahora no tiene dinero. Le daba vergüenza andar mendigando en la calle y empezó a buscar trabajo de un lugar a otro. Pero cada puerta que él tocaba para conseguir un trabajo era cerrada para este joven. Este joven buscaba de un lugar a otro a alguien que pudiera ayudarle, pero nadie le daba ayuda. Las puertas eran cerradas una tras otra. Y miren lo que la palabra de Dios sigue diciendo aquí. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. O sea, la condición de este joven llegó a ser tan crítica, tan difícil, que la palabra de Dios dice que se arrimó. Y nosotros podemos entender fácilmente esa expresión de que se arrimó. Cuando usted escucha, oye, fulano se arrimó en tal sitio, es porque ni siquiera tiene dónde vivir, no tiene dónde estar, no tiene casa, no tiene nada. Y así pasó con el caso de este joven. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Él estaba tocando puertas, nadie le daba trabajo, estaba en una situación sumamente difícil, pasando mucha hambre, pasando necesidad. Y una de las puertas que tocó, le abrieron puertas y se arrimó en la casa de este hombre. Pero este hombre le dijo, bueno, te voy a arrimar aquí, pero tú me tienes que ayudar. Y el trabajo que este muchacho tenía que hacer era trabajar con cerdo, un trabajo que un judío no hacía. Pero en medio de esa necesidad de este joven moría de hambre y estuvo dispuesto a hacer el trabajo. Así que la palabra de Dios dice que la condición de este joven llegó a ser tan crítica que estaba dispuesto hasta a comer de la misma comida que los puercos comían. Tremenda historia. Esto tiene una enseñanza interesante para nosotros. ¿Y cómo es posible que haya pasado esto con este joven? Un joven que era libre, que se fue con el deseo de ser libre, de disfrutar su juventud, disfrutar su vida, y ahora se convierte en un esclavo de la pobreza, un esclavo de la depresión, un esclavo del hambre, un esclavo de la soledad, un esclavo de la angustia que desgarraba su vida. Se fue con el deseo de ser libre, se fue con el deseo de gozar su juventud, se fue con todo el deseo de ser feliz. Pero en aquella ciudad apartada vivió una vida totalmente miserable. Imagínense, la palabra de Dios narra aquí. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, era crítica la situación. Que él quería llenar su vientre, su estómago, de la misma comida que los puercos estaban comiendo, pero ni siquiera eso le estaban dando a él. Y yo me imagino que este joven pensaba ahora, y en medio de esa estrechez que este joven estaba pasando, en medio de esa necesidad que él estaba, yo sé que logró pensar allá en la casa de su papá. La historia para este joven cambió, se fue con el deseo de ser libre,
con el deseo de disfrutar su juventud, pero lo único que había logrado fue convertirse en un esclavo. Y miren lo que la palabra de Dios sigue relatando la historia de este joven. Versículo 17, volviendo en sí dijo, pareciera ser que estaba un poco loco, podríamos decirlo así, porque la palabra de Dios utiliza la expresión volviendo en sí, parece que estaba fuera de sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Miren la expresión de este muchacho ahora. En medio de esa necesidad, en medio de esa crisis, en medio de esa soledad, en medio de esa hambre que él estaba pasando, empezó a analizar lo que él tenía anteriormente. Muchas veces Dios tiene que permitir que nosotros pasemos por crisis difíciles en la vida para que uno pueda entender qué fue lo que uno perdió. Muchas veces Dios tiene que permitir que pasemos momentos duros en la vida para que nosotros podamos aprender la verdadera realidad y darle valor a lo que valor merece. Este muchacho lo tenía todo en la casa de su padre. La comida se le sobraba. Tenía un padre que lo amaba. Comía todo lo que él quería comer. Era rico, lo tenía todo en la casa de su padre, pero no se sentía feliz. Se sentía que quizás las restricciones que él tenía en la casa de su padre estaban privándolo a él de su verdadera felicidad y verdadero propósito para su juventud. Así que un día decidió marcharse, irse lejos de la casa del padre. Y miren qué historia tan tremenda. Allí en una posigla de cerdo, apacentando los cerdos con su vida deshecha, su juventud destruida, su vida acabada, su vida hecha a pedazos. Un dolor profundo se arraigaba en la vida de este joven, analizando y pensando en todo lo que anteriormente tenía. Pero la palabra de Dios dice que los recuerdos de la casa del padre volvían a la mente de este joven ahora. Y escucha la expresión que él dice: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Tremendo la historia que la historia de este joven. Hay una gran enseñanza para nosotros. Allí donde estaba, con su vida acabada, su vida marchitada, su orgullo herido, ya no podía sentir orgullo. ¿De qué podía sentir orgullo? De acabar su juventud, de acabar una fortuna que tenía en la mano y destruirla en los placeres de la vida. ¿De qué podía sentir orgullo? De que se fue con el deseo de ser libre y se convirtió en un esclavo de la depresión, de la pobreza, de la soledad, aún del hambre. No podía sentir orgullo, sino que lo que sentía era una profunda tristeza que embargaba su vida. Un dolor que desgarraba su corazón. Y la palabra de Dios dice que volviendo en sí dijo: ¿qué fue lo que hice? ¿Qué locura cometí? ¿Cómo fue posible que llegara a cometer tal locura de dejarlo todo por nada? Lo tenía todo. ¿Y cuál fue el cambio que yo hice? Allá yo dormía tranquilo, en paz. Por aquí ni siquiera puedo dormir tranquilo. Allá yo comía lo que yo quería. Aquí ni siquiera tengo nada para comer. Los trabajadores de mi papá tienen mucha comida allá. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Yo sé lo que voy a hacer, dijo el joven. El amor de ese padre trajo a este joven de vuelta a la casa. Un amor que nuestra mente humana no es capaz ni siquiera de comprender ni entender, porque esto es una demostración del amor de Dios por el hombre. Este padre es una representación de Dios. Ese muchacho se fue, pero la palabra de Dios presenta aquí que en medio de esa necesidad, en medio de esa crisis, en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, en medio de ese momento difícil que él está pasando en su vida, él decide levantarse y volver a la casa de su padre. Y con paso lento, él dijo: yo sé lo que voy a hacer. Miren lo que dice aquí: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como unos de tus jornaleros. Miren qué historia tan tremenda. Ahora este muchacho reconoce, su orgullo está batido hasta el polvo. Se siente totalmente con su vida acabada.
Pero este joven dice y reacciona, volvió en sí, dijo, pero si yo me quedo aquí me voy a morir de hambre. Yo no puedo seguir más en esta vida que estoy llevando. Tengo que parar aquí ya. Es una decisión. No me quedo aquí viviendo una vida de miseria o vuelvo otra vez a los brazos del Padre. Debo decidir. Y realmente el amor de volver a la casa del Padre tuvo más fuerza. Y este muchacho se levantó y empezó a caminar para llegar rumbo a la casa del Padre con la cabeza hacia abajo, con paso lento. Salió del lugar donde estaba allí todo sucio de cerdo. Dijo, no aguanto más esta vida, esto no es para mí. Y yo estoy dispuesto a ir a la casa de mi padre ahora, ya que ni siquiera me trate como un hijo, porque ni siquiera merezco ser llamado como hijo ya. Él entendía eso. Si es posible que me trate como uno de los trabajadores que él tiene allá, pero que me dejan que sea estar con él ahí, porque yo no puedo seguir viviendo aquí. Yo estoy dispuesto a ser uno de los trabajadores de mi papá, pero solo quiero estar allá en la casa del Padre. Así que ese muchacho se levantó de allí de donde estaba, empezó a paso lento a caminar rumbo a la casa del Padre. No le importara que lo trataran como un esclavo. Él estaba dispuesto a ser un esclavo donde antes era un hijo, con tal de que lo dejaran vivir ahí otra vez. No le importara si lo fueran a tratar ya como un esclavo, no le importaba nada de eso. Él lo que quería volver a la casa del Padre. Y empezó a caminar rumbo a la casa del Padre. Pero en la otra parte de la historia estaba el Padre, que seguía esperando que un día este joven pudiera regresar a casa. Este padre recordaba el día que un día ese joven dio la espada y se fue. Pero él anhelaba, deseaba que pudiera regresar. Continuamente este padre pensaba en ese muchacho. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará vivo aún todavía? El amor insistente de este padre seguía pensando en ese hijo que un día abandonó la casa y se fue. Pero este padre estaba deseoso esperando que pudiera regresar. Y miren qué relato tan interesante cuenta la palabra de Dios de este encuentro especial entre el padre y el hijo que un día se fue. Dice la palabra de Dios aquí, verso 19, él empieza a meditar, a pensar lo que él le va a decir a su papá cuando lo vea. Y con esos pensamientos en su mente sale rumbo a la casa del padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tremenda historia. Este muchacho se fue, pero el padre no empezó a sentirse mal porque él se fue. Al contrario, el padre sintió gozo ese día que él regresó. El padre no se sintió triste el día que ese muchacho tomó la decisión de volver a la casa, se sintió lleno de gozo y alegría. Cuando este muchacho empezó a llegar, dice la palabra de Dios, parece que el padre se paraba en un lugar recordando el día que este muchacho se fue y estaba esperando. Porque la palabra de Dios dice que el amor percibió rápidamente que era su hijo. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Ni siquiera esperó que se acercara. Aún cuando estaba lejos, su padre lo vio y corrió rápidamente. No le importó que estuviera sucio de cerdo. No le importó que estuviera como estuviera. Ese era su hijo, el que él amaba. El que un día se fue y siempre anheló que regresara. Este muchacho un día se fue con el deseo de ser libre, pero él esperaba que un día regresara a la casa. Y la palabra de Dios presenta que cuando él llegó, su padre no lo despreció, ni le dijo, vete de aquí, no quiero saber de ti. Yo te dije que no te fuera y mira lo que pasó contigo. No. Sino que cuando el muchacho llega, el padre lo abraza, lo besa. Este es mi hijo, el que estaba muerto y ha sido hallado. Lo abrazó con ese amor tan profundo. Y este joven empieza a decir a su padre lo que él antes había dicho en su mente. Miren lo que dice aquí. Y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestible, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matémoslo, y comámoslo y hagamos fiesta, porque este es mi hijo amado, y estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Tremendo la historia, hermano y amigo que me escucha. Este muchacho se fue, pero cuando llegó, el padre lo recibió no como un trabajador, no como un mendigo, sino como un hijo que él anhelaba que regresara. Y ese es el amor de Dios por nosotros.
Lo que muchas veces más anhelamos los seres humanos es vivir lejos de Dios, acabando nuestras vidas en el pecado y en el fango de este mundo. Hay millones de seres humanos que quieren apartarse de los brazos del Padre para ir a nadar en el fango terrible del pecado. Y a veces yo digo, ¿cómo nosotros podemos ser felices después de haber nadado en agua limpia con Jesús? ¿Cómo podemos ser felices nadando en agua sucia, en el agua sucia de este mundo? No podemos ser felices. Y hay millones de seres humanos que se han apartado, que un día dejaron los brazos del Padre y se fueron. Pero ese Padre sigue de manera insistente llamando y diciendo, hijo, vuelve a casa. Sabe, allí donde tú te encuentras, con tu vida acabada, destrozada, y quizás recordando también aquellos momentos cuando tú estabas en la casa del Padre y pensando que lo feliz que tú eras, que te acostabas y dormías tan tranquilo, y quizá hoy en el lugar donde tú te encuentres, en esa ciudad apartada donde tú estás, pasando por un momento difícil de tu vida, quizá también tú dices, como decía este muchacho, yo estoy dispuesto a ir a la casa del Padre, aunque me traten como un trabajador, pero yo quiero volver a ser un hijo. Yo quiero volver otra vez a la casa del Padre, pero quiero decirte, Jesús te espera con los brazos abiertos. Donde tú estás, levántate y regresa a los brazos del Señor, con tus luchas, con tus problemas, con tu necesidad, pero ven. No espere que tus problemas se solucionen para volver a los brazos del Padre. Ven con todos tus problemas. Si este joven hubiese esperado tener dinero para ir a la casa del Padre, para ir a aparentar lo que ya no era, nunca hubiese regresado. Quizás hasta la vida hubiese perdido por allá distante. Pero él decidió regresar. En esta noche no sé si estoy hablando para un hijo pródigo que un día se fue lejos de la casa del Padre. Quiero decirte que hay esperanza en Cristo para ti. El Señor te ama con amor eterno. Esto es una parábola que Jesús narró y traté de sacar una enseñanza de ella para aquellos amigos que me escuchan. Quiero decirte en esta noche que el Señor te ama con amor eterno. Dios conoce tu lucha, conoce tu necesidad, conoce tus problemas, conoce los momentos de soledad y angustia que tú pasas, y que quizás como este joven está pasando por un momento terrible en tu vida, donde te sientes solo, desesperado y sientes que quizás ni siquiera tienes esa fe y ese valor para volver a los brazos del Padre. Pero quiero decirte, hijo, regresa. El Señor pronto ha de regresar a este mundo. El Señor está esperando que podamos volver a los brazos de aquel que nos ama con amor eterno. Quiero orar de manera especial por ti en este momento. Oramos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estudiar su bendita palabra. Pedimos que su Espíritu Santo pueda guiar nuestras mentes. Oramos, Señor, por las personas que escuchan este mensaje. Oramos por los hijos pródigos que también están escuchando tu palabra, que ellos necesitan de ti, Señor. Muchos de ellos se sienten con su vida acabada, así como se sentía este joven de la historia. Muchos de ellos se sienten desesperados y quizá muchas veces sienten que ya ni siquiera tienen fuerza para regresar. Y quizá en aquella ciudad apartada, pasando necesidad y momentos difíciles en la vida, recuerdan lo felices que eran cuando vivían contigo. Pero Señor, que tu Espíritu Santo mueva de manera profunda el corazón de ellos, de una manera tal que sean movidos para salvación y que ellos se puedan levantar y regresar a los brazos del Padre. Sabemos que tú estás deseoso de recibirlo con los brazos abiertos, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a entender que tenemos esperanza con Cristo y que no podemos ser felices después de haber nadado en agua limpia con Jesús. Guíanos en el camino eterno y haz tu voluntad en nosotros. Por Jesús, amén. Amén.